Primero, con respecto a la adolescencia, porque es importante controlarla, porque es una de las etapas más dinámicas del desarrollo humano, es una etapa que hay muchos cambios físicos, psicológicos. El paciente empieza, el adolescente pasa por esta etapa, antes su núcleo familiar era lo más importante, pero después ya tiene que empezar a buscar la autonomía y a preocuparse del yo, o sea, de él, ¿ya? Además de todos los cambios físicos que tienen en esta etapa. ¿Ya? Como dice ahí, se acompaña de cambios dramáticos. En esta etapa es importante porque hay una alta prevalencia de trastornos psiquiátricos que se suman al aumento de las conductas de riesgo. ¿Ya? Conductas de riesgo como consumo de alcohol, tabaco, drogas. La principal causa de mortalidad en estos pacientes es principalmente los accidentes y traumatismos y también casos de violencia. Es importante aquí, por todo esto, es importante la promoción y prevención de salud. Por eso aquí el control del adolescente también tiene sus guías, sus normas técnicas, que está todo normado para seguir un adecuado control. Estos controles generalmente se pueden hacer en el CEPAM o también se pueden hacer en las escuelas. Muchas veces el CEPAM va a las escuelas a hacer el control de salud. Y ahí va un equipo completo, va médico, patrona, nutricionista, enfermera. Las etapas de la adolescencia se dividen en tres. Tenemos una adolescencia temprana que es de los 10 a los 14 años, la adolescencia media que va de los 15 a los 17 años y la adolescencia tardía que ya va de los 17 a los 19 años. Puede que en algún momento cambie estas etapas, ¿ya? Sobre todo porque se ha visto que el desarrollo de la zona prefrontal del cerebro podría terminar a los 27 años. Entonces puede que estas etapas las alarguen, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos del control del adolescente? Primero están los objetivos orientados a manejo de problemas o necesidades de salud, como algo parecido al control de niños sanos, crecimiento y desarrollo saludable, identificar factores de conductas protectoras y de riesgo, ¿no? Para incentivar las protectoras y obviamente disminuir los factores de riesgo. Pesquisar y otorgar manejo inicial los problemas de salud prevalentes, prevenir enfermedad y discapacidad y derivar oportunamente. Y están los objetivos orientados a la educación para la salud, que empiecen a aprender el uso adecuado de los servicios de salud, porque como ya nacen más, lo ideal es que todos los niños lleguen a ser autónomos, a adultos responsables, por lo tanto tienen que ellos ya conocer cuál es su sistema. Y también objetivos en autocuidado y hábitos saludables. Para la evaluación del adolescente se usa esta ficha que se llama ficha CLAP modificada, es súper larga. Y esta es la que se usa cuando se van los controles en los colegios. Esta ficha no se puede llenar en una sola consulta, porque es bastante larga. Entonces, realmente se llena por varios profesionales. Una parte muy importante en el control de la adolescencia es la entrevista, ¿ya? Porque ahí es donde se van a acabar todos los antecedentes y se va a identificar los factores de riesgo sobre todo. Y como saben, igual los adolescentes no son muy buenos para hablar, ¿ya? Entonces una buena entrevista te puede dar información, ¿ya? Entonces es la parte más importante del control de salud del adolescente. Es relevante para el inicio de un proceso de vinculación entre el adolescente y profesionales. La comprensión empática, la comunicación efectiva y la privacidad son variables importantes a considerar en la atención de los adolescentes. Eso es importante, porque como les dije, no les gusta hablar, si no te conocen, si no, menos te van a contar las cosas, entonces tiene que ser algo bien como sutil la entrevista con el adolescente. Primero, finalmente, uno lo deja hablar con los padres, empiezas a solicitar antecedentes, los antecedentes
imponer algo. Hay que tratar de ser lo más útil posible. Debe ser una intervención horizontal e integral. ¿Ya? O sea, los dos, el paciente y el médico, tienen que estar al mismo nivel, por eso se llama horizontal. Y la entrevista se realiza en dos partes, primero con la familia y luego a solas. Tengo una consulta, no sé si usted lo habrá dicho, llega un poquito tarde. Esta entrevista, esta ficha que se rellena, ¿en qué momento se da? Por control de adolescente, pero es como hay un lineamiento, algún reglamento. No, es anual desde lo que es anual. Pero eso es como obligatorio a los padres, porque por ejemplo a mí, y no sé si le habrá pasado a los restos de acá, en la adolescencia, viviendo con problemas. Obviamente no lo llevan, por eso van a los colegios. Por eso lo acercan en equipo a los colegios. Y ahí va un médico. Pero eso es como ahora, ¿no? Porque en mi tiempo. Sí. Antes no se dejaba la adolescencia, pero ahora sí. ¿Y sabes qué? Y ahora igual están llevando a la consulta a controlarse. ¿Son más preocupados? Sí, no están más. Entonces, como aspectos importantes a recordar en la entrevista, como punto, es recibir de manera acogedora, siempre presentándose, saludando, dándole importancia al adolescente, no solo a los padres. Preguntar siempre también cómo quiere ser llamado. Pues que hay pacientes que se identifican de otra forma, incluso uno tiene que preguntar cuál es si tiene un nombre social. ¿Ya? Ahí hay que tener igual ojo la forma en que se pregunta o muchas veces que ellos dicen antes. ¿Ya? Iniciar con preguntas generales sin profundizar en ningún problema, que es lo que le decía recién. Preguntas generales con respecto a antecedentes, como quiénes son los integrantes de la familia, cosas así como. Y explicar las características de la entrevista y también explicar el derecho a la confidencialidad y sus límites. ¿Qué es la confidencialidad? Ahí sobre todo cuando uno deja salir al familiar y se queda solo con el adolescente, antes de empezar la entrevista sola, tienen que decirle al adolescente que todo lo que se habla ahí es confidencial. ¿Ya? Pero hay algunos límites con respecto a esa confidencialidad. Casos en que se puede romper la confidencialidad. Son casos extremos, son casos de riesgo. ¿Ya? Es lo que sale acá. ¿Cuáles son los límites de la confidencialidad? Riesgo vital para el adolescente, o terceras personas, o cualquier otra situación grave para la salud. ¿Ya? Y también cuando hay alguna patología X, porque hay que notificarlo. Y ahí tienen que firmar el tutor o el papá. Cuando vayan a hacer la entrevista solo, explicarles, porque si no, puede que no le encuentren todos los pacientes. Eso con respecto a la entrevista, que es la parte más importante del control del adolescente. Y con respecto al examen físico, también completo, ya por todo. ¿Qué cosas hay que tener como presente en respetar la privacidad del adolescente? ¿Ya? Eso sí, traten de nunca examinar genitales sin ninguna otra persona presente. O sea, que es algo familiar. Y si el paciente no quiere tener ningún familiar, se puede pedir ayuda con usted o enfermera. ¿Ya? Pero nunca solo. Nunca solo por el paciente. Porque puede generar algún. El paciente podría decir que puede haber habido algún acoso. Entonces siempre con algo. Bueno, ahí está. Siempre, nunca realizar eso. Tiene que ser un espacio amigable, ¿ya? O centro de salud. Centro de salud tiene su box privado y todo. Espacio amigable se refiere cuando van a hacer los controles al colegio. Buscar un espacio amigable en el colegio. Un espacio amigable sería un lugar privado, cerrado, así que no puedes
cerradas con biombos que no tienen opción por ejemplo, salas muy grandes que tienen a varios niños ahí, que tienen que cerrar bien, ¿ya? Porque si no, obviamente eso no va a ser un lugar adecuado para examinar a niños. Si el examen físico se realiza en la escuela o en un lugar que no sea el centro de salud, usan para evaluar la pubertad o el estado de pubertad, usan las imágenes. Es lo que le decía. Encontrarle las imágenes a los niños y que ellos se identifiquen según la imagen. Después, si ustedes quedan con la duda o ven que no coincide mucho la edad con el estado puberal, lo pueden citar a control a su centro de salud, a su CEPAM, ¿ya? Citan a control y ahí pueden evaluar. Y eso es lo que sale acá, porque el examen físico se podría posponer para otra oportunidad en un plazo no mayor a 2 meses en caso de que quede la duda con respecto al estado de pueblo. Con respecto a la evaluación antropométrica de desarrollo puberal, ya lo vimos, el desarrollo puberal se ve con los grados de TANE y la evaluación nutricional se hace con índice de masa corporal, ya por edad y sexo, y la talla por edad y sexo. ¿Ya? También tienen que evaluar el perímetro de cintura, que ya lo habíamos visto, y tener presente siempre el tema de la edad biológica, para que hagan el ajuste de una edad biológica, si es que hay una diferencia mayor de un año entre edad biológica y edad cronológica, y lo dije en la clase anterior. ¿Ya? En el examen físico segmentario, siempre medir presión arterial, siempre evaluar agudeza visual, la evaluación auditiva que se hace principalmente con una encuesta, el examen de columna con el test de Adams, también se hace siempre en la adolescencia, y también se evalúa la salud oral. ¿Ya? Esto ya lo vimos, no es necesario detallar más. ¿Cuándo se hace el screening en los adolescentes? En caso para evaluar la agudeza visual se hace a todos los adolescentes, la agudeza auditiva a todos los adolescentes. Screening de anemia, o sea, pedir un hemograma cuando hay factores de riesgo, por ejemplo, una niña que tiene menorragias tiene riesgo. Una niña que tiene, ustedes ven que puede tener un trastorno de la conducta alimentaria, eso también es un paciente de riesgo, ¿ya? Y tiene que pedir hemograma. Screening de dislipidemia, pacientes con obesidad, sobrepeso, antecedentes familiares de dislipidemia, que tengan antecedentes de algún examen previo que tenían una dislipidemia, se le puede repetir el examen. Screening de infección de transmisión sexual si es que hay factores de riesgo. Embarazo, obviamente también si es que hay factores de riesgo. Y el screening de alcohol y drogas se hace con una encuesta. Se hace un test. Ese se hace todos los pacientes. Realmente lo hacen los enfermeros. La enfermera y la matrona hacen el screening. ¿Cuándo van a hacer screening del VIH? O cuando van a solicitar un examen de VIH, ¿ya? Cuando hayan factores de riesgo. ¿Cuáles son? Prácticas sexuales penetrativas, ya sean anales o vaginales, sin condón, o en aquellas en que el preservativo no se ha usado correctamente. Para saber eso, obviamente, ahí es importante la entrevista. 2 o más parejas sexuales en el último año, que comparta o haya compartido jeringa por vía endovenosa por uso de drogas, por demanda espontánea de él o la adolescente. O sea, si él pide, se lo pueden hacer, ¿ya? Tienen que tener en consideración que para hacer el examen de VIH siempre se hace una consejería previa, ¿ya? Es como explicarle sobre los factores de riesgo de VIH, sobre qué pasaría si saliera positivo. Todo eso está estandarizado y finalmente lo va a hacer la matrona, la consejera, ¿ya? Tiene que estar firmado con un consentimiento que obviamente esto puede ser confidencial, así que si es menor de edad y tiene más de 14 años se firma lo que se llama asentimiento, ¿ya? Factores de riesgo ITS, si tienen
Y por último, para que sepan que hay variaciones normales del desarrollo del adolescente que pueden consultar por estas cosas o pueden ser motivo de consulta de un adolescente y no son patológicos. ¿Ya? ¿Cuáles son estos casos? Sobre todo los adolescentes varones, la ginecomastia. ¿Ya? En un 40-65% de los hombres tienen ginecomastia con el inicio de pubertad. Estos casos son los que se tienen que observar. 1 año, 2 años se observa. ¿Ya? El desarrollo mamario asimétrico, eso también es típico en las niñas, sobre todo cuando inicia la telarquia. La telarquia puede ser unilateral, solo un modo mamario y después aparece el otro. ¿Ya? Eso puede pasar. Y eso no es patológico. También pueden tener dolor por la telarquia, y tampoco es patológico. El acné, eso es parte de ahí va a depender de los grados la hipertricosis o hirsutismo, también con la pubertad aparece más vello. ¿Ya? Así que dependiendo del grado de hirsutismo, si es leve puede ser solo con la pubertad, pero obviamente si es un hirsutismo que ya va aumentando, que tiene zonas que no debería, ahí podría ser por un hiperandrogenismo. Los ciclos menstruales irregulares son frecuentes en las niñas cuando inician la menarquia los primeros 2 años. Puede pasar que ya tuvieron su primera menarquia y consultan porque hace 4 meses o 3 meses no ha tenido la siguiente menstruación. O tiene cada 3 meses pero después aparece a las 2 semanas. Hay una irregularidad y eso es normal los primeros 2 años desde el inicio de la menarquia. Y el flujo vaginal puberal, que es un aumento del flujo vaginal en las niñas que inician pubertad, pero es un flujo que es incoloro, inoloro, es escaso, no tiene características patológicas. Todos estos casos entonces no es necesario dejarlos, solo se observan y se explica que es normal para su desarrollo. Estado de desarrollo. Y por último, cuando ya una vez terminan el control del adolescente, se dejan las indicaciones y dentro de las indicaciones hay algo que se llama guías anticipatorias. Estas guías son por edad, ya están en la guía del adolescente y el fondo es si tiene un adolescente temprano, en general la higiene del sueño, que tenga tanta actividad física mínimo 3 veces por semana, el consumo de agua, una alimentación saludable, eso sería las indicaciones que se dan. Porque es importante la salud bucal, porque es un componente indispensable de la salud general, ya que influye positivamente no solo en el bienestar físico, sino también
Para evaluar, en la evaluación de salud bucal, tenemos que hacer un examen físico, un examen de la boca, no solo dental, sino también de las otras estructuras de la boca, y también evaluar algunos factores de riesgo. Otras estructuras de la boca tienen que evaluar el piso de la boca, tiene que ver el frenillo lingual, sobre todo los lactantes, ¿ya? Por ejemplo, como se ve acá. Este es un frenillo corto, es un frenillo que no deja que la lengua suba. ¿Ya? Cuando hay frenillo corto, pueden haber problemas para alimentarse, después cuando sean un poquito más grandes también problemas de lenguaje, porque no pueden movilizar bien la lengua. ¿Ya? Entonces en esos casos igual ahí se tiene que derivar a dental para que le hagan el corte del frenillo. ¿Ya? También tienen que evaluar los rebordes dentarios y los dientes, ¿ya? Evaluar si están las piezas dentarias adecuadas para la edad y observar los rebordes alveolares para ver si hay alguna inflamación o alguna lesión, y también obviamente evaluar la higiene de los dientes. Tiene que saber cómo va a usar la erupción de los dientes para saber si está normal o no. ¿Ya? Ustedes saben que los lactantes, los más pequeños en realidad, tienen dientes que se llaman primarios o temporales. Estos son 20 en total. Y pueden comenzar a salir a partir de los 6 meses, ¿ya? Los primeros dientes. Pero hay algunos que se demoran. El rango de aparición es entre los 6 y los 13 meses. ¿Ya? Estos terminan de aparecer a los 3 años. Entonces, se considera erupción retrasada cuando ningún diente ha emergido después de los 13 meses de edad. Y también con respecto a esto tienen que educar a los papás con respecto a los síntomas, las molestias que pueden dar la erupción de los dientes. Realmente primero se ven las encías hinchaditas antes que aparezca el primer diente, y eso igual les molesta, les pica, les duele. Se podría dar algún analgésico como paracetamol, ya si es que es muy intenso, y si no, la verdad que no se ocupan estos anestésicos locales, evitarlos, no usarlos, porque tienen riesgo de atoros, de aspiración, porque no solo se anestesia la encía, sino que también el paciente puede tragar un poco de ese anestésico y se puede anestesiar la zona de la faringe. El recambio dentario se da, ya cuando empiezan a aparecer los dientes definitivos, entre los 6 y los 12 años. ¿Cuándo van a derivar? Hay 3 criterios para derivar a dental. ¿Cuándo van a derivar a dental o químico? Porque le toca control, ¿ya? Y eso es a los 2 años, a los 4 años y a los 6 años, siempre. 6 años es que es. ¿Ya? También lo pueden derivar a los 6 meses, que es cuando empieza la erupción dental, para que se haga una educación a las mamás con respecto a la salud. Pueden derivar por riesgo, ¿ya? Y ¿cómo se evalúa este riesgo? Hay unas pautas bucodentarias que las hacen en el CEFAM y las hace la enfermera. Si esas pautas salen con riesgo más de 3 puntos, se deriva. ¿Cuáles son factores de riesgo? Por ejemplo, que coman muchos alimentos azucarados, usar jarabes muy seguidos, jarabes también azucarados, mala higiene, que no tienen una buena higiene dental, una higiene dental diaria. Esos son factores de riesgo. Y también ¿esas pautas tienen algún nombre? Pautas de riesgo bucodentales. Pautas de evaluación bucodental. Esas generalmente las hace los profesionales. Y también puede derivar por si ustedes ven algún daño, ¿ya? Alguna patología, gingivitis, alguna alteración en la arcada dental, caries, placas de sarro abundante, ¿ya? Ahí tienen que derivar.
Y un caso en que siempre tiene que derivar de urgencia es cuando hay trauma dental, ya porque es GES. Aquí algunas fotitos de los tipos de alteraciones. Tenemos placas de sarro, ahí hay una caries, encías aquí inflamadas y rojas, eso es gingivitis, anomalías dentomaxilares que son que no hay una buena oclusión, ¿ya? Hay distintas formas. Tenemos esta que es la más frecuente, la que más se ve, es la mordida abierta, ya que esto se da mucho por el chupete, entonces se ve en pediatría. Esta es la invertida y esta es la cruzada, que está como la mandíbula tan así. ¿Ya? Ahí siempre cuando hay alguna alteración dentomaxilar o alguna alteración del cierre dental, se deriva. Consulta. ¿Ya había dicho que era una urgencia el trauma dental? El trauma dental. Ah, Ese es sí. Por eso lo vamos a ver. Bueno, el trauma dental corresponde a una lesión traumática que afecta al diente propiamente tal y a las estructuras de soporte que lo rodean, ¿ya? Y que es una consecuencia de un impacto violento. Es bien frecuente en los niños que se quiebran un diente o se les sale el diente completo, ¿ya? Es patología GES, así que requiere derivación inmediata. Y el manejo inicial va a depender si el diente afectado es temporal o si es definitivo. Para el trauma dental alveolar, primero obviamente tiene que hacer un examen físico viendo la inspección, a ver si los dientes están bien posicionados, si falta algún pedazo de diente, por ejemplo acá, no sé, vamos a verlo ahora. Si hay sangrado asociado, si hay inflamación asociada, eso tiene que ver la inspección. En la palpación, los deditos tienen que movilizar cada diente para ver si hay, si el paciente tiene, si el diente se mueve. Si se mueve, obviamente esa pieza está con algún trauma. Y la percusión se hace principalmente para ver cuál es el diente que duele más. Esta es la imagen que le quería mostrar. Son los tipos de trauma dental. Ya, por ejemplo, acá pueden tener una fractura coronar que no se sale el diente completo. Acá tiene una luxación, o sea, se nota que el diente está más abajo que está más abajo que el otro incisivo. ¿Ya? Y probablemente si lo toca, si lo mueve, el diente va a estar móvil. Esos pacientes se tienen que derivar, todos esos se derivan. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Esto es importante, cuando hay una abulsión completa del diente. Si llega un paciente a una urgencia y se le cayó el diente. El manejo va a depender de si el diente es temporal o si es definitivo. ¿Ya? Si es temporal, no hay problema, no es necesario reponer el diente. ¿Ya? Ahí se hace hemostasia, se deja antibiótico y control con dental. También es patología que es. ¿Ya? Solo que acá no se repone el diente. Pero si el diente es permanente y se cayó y lo recuperan, se hace un lavado del diente con agua, se hace hemostasia en la zona donde falta el diente y se tiene que reponer hasta que llegue al control. ¿Ya? Porque ese diente se puede recuperar. ¿Ya estoy terminando? ¿Ya? Doctor, y entonces que el diente se haya roto, que hay que salir y se haya roto. Igual. O sea, que tiene la zona de la raíz, ¿Ya? eso se podría salvar. Porque después se puede rellenar. Lo importante es salvar la raíz, entonces que la raíz pueda volver a... Doctor, dijo que era GES, pero ¿entre qué edades? ¿Cualquiera? Trauma Pero siempre dental es GES. Ah, cualquiera. Sí, sí, sí,
Igual me publiqué. Sí. Acá una imagen de cómo podría ser la dientes. Una imagen más didáctica y que se podría hacer. Y por último, con respecto a higiene dental, tienen que saber que la higiene dental se inicia desde la aparición de los primeros dientes, ¿ya? Y esa higiene dental se hace con pasta dental, ¿ya? Antes no se hacía con pasta, ahora sí se recomienda con pasta dental, solo que la cantidad es mínima, es un puntito, es un granito de arroz, ¿ya? Y tiene que tener esa pasta al menos 1000 ppm de flúor, ¿ya? Ahora venden cepillos para lactantes, venden pastas de dientes con poco mentol y que tienen los 1000 ppm que son para niños, ¿ya? Está disponible en todo. Lo importante es que tienen que indicar higiene dental con pasta dental desde la aparición del primer diente. Ya después de los 3 años va aumentando la cantidad de pasta dental y ahí ya es el tamaño de una lenteja. Este es sin impacto. Sí, porque es que como no se puede jugar con un lactante, así que le puede pasar quizá una gasita pero suave. O sea, para sacarle un poquito el resto. Es muy poquita pasta. Es un puntito. Una forma para. Porque dice, ¿cómo saca el puntito? Las pastas dentales tienen como sello. Pueden poner una agujita, una punta, le hacen una abertura pequeña. Ahí les voy a poner el granito de arroz. ¿Alguna duda? Doctora, entonces se pasa el cepillo en el primer diente que aparece, pero y la encía no se limpia. Pero con el cepillo. O sin... ¿Y la encía cómo se...?